están? Aquí de vuelta para hacer nuestra recopilación de Jueces capítulo 17. Pero antes sabemos lo importante de la oración, así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre Celestial, por este día, por un día maravilloso, por un día en que nos haces recordar lo importante que es agradecerte por todas tus bendiciones. Un día más en que nos haces darnos cuenta que debemos ponerte siempre primero por sobre todas las cosas. No importa cuán cansado estemos, no importa cuán atareado estemos, no importa cuántas cosas tengamos que hacer el día de hoy. Primero eres tú por sobre todas las cosas, Padre. Y gracias por permitirnos darnos cuenta de esto y ponerte siempre en primer lugar. Guíanos con tu Espíritu Santo, guíanos con el entendimiento de tu palabra para poder entenderla, valorarla, apreciarla, guardarla como una joya preciosa en nuestros corazones y aplicarla todos los días de nuestra vida diaria, Padre, para darte honra y gloria, para agradecerte por todo lo que haces por nosotros, para darte agrado ante tus ojos, Padre. Perdona nuestras faltas, nuestras imperfecciones, nuestra necedad, nuestra terquedad. Perdónanos, Padre, pero ayúdanos, por favor, a poder estar firmes y fuertes, con una fe inquebrantable, haciendo solo tu voluntad y jamás la nuestra. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos, entonces ahora sí empezamos con nuestra recopilación. Hemos leído realmente bastante corto, pero hemos conocido a Micaía. Micaía, esto pasó en la región montañosa de Efraín. Como sabemos, las tribus de Israel fueron divididas en 12, ¿verdad? Y cada uno le tocó diferentes partes. Aquí vemos que la zona que le tocó a la región a la tribu de Efraín fue la parte montañosa. Por lo tanto, Micaía pertenecía a esta tribu, a la tribu de Efraín. Un día le dijo a su madre, le confesó a su madre que él había robado, ¿verdad? Entonces dice, aquellas 1100 monedas de plata que pensabas que yo había robado y por las que me maldecías, yo las robé. O sea, la madre sabía que él había sido, pero él mentía, engañaba y se entercaba diciendo que no. ¿Cómo sabemos esto? Pues él se ve que lo había estado negando antes, ¿verdad? Y que él había robado esta fuertísima cantidad de dinero. Eran, dice, 1100 monedas. Y se dice que 10 monedas era un promedio que se ganaba al año. Entonces imagínense, era 1100 monedas, realmente era como una pequeña fortuna, ¿verdad? De plata. Entonces parece que al pasar el tiempo después de Micaía haber robado, probablemente su conciencia no lo dejaba tranquilo por lo que había hecho. Mirar a su madre, ver lo angustiada que estaba y él sabiendo que él había sido el que robó ese dinero, pues no tardó y lo confesó. Quiere decir que dentro de todo, Micaía luchaba consigo mismo para hacer las cosas correctas, ¿verdad? Robó, lo cual está condenado ante los ojos de Dios. Cometió un pecado, robar, mentir, engañar y a su propia madre. Entonces, fueron muchos pecados los que él hizo, pero parece que dentro de él tenía una conciencia que lo hizo darse cuenta que lo que estaba haciendo estaba mal y que le estaba haciendo mucho daño a su madre. Y esto nos lleva a los tiempos de ahora. Tengamos mucho cuidado con las cosas que hacemos y con las cosas que decimos, porque podríamos lastimar mucho y a veces lastimamos más a nuestros seres queridos, a los que están cerca de nosotros. Entonces, tengamos mucho cuidado con lo que hacemos, que no vaya a ser que hagamos o digamos algo
que podamos lastimar a alguien querido. Y esto como cristianos no es solamente dentro del hogar, sino también fuera del hogar, a cualquiera. Nuestra boca debe estar solo para decir cosas agradables y no para decir, no para hacer daño, ¿verdad? Y mucho menos hacer un acto tan desagradable como es el robar, como lo hizo Micaía. Pero vemos también que por lo que estaba haciendo estaba bastante confundido, ¿verdad? Estaba bastante confundido eh, porque como que quería hacer el bien, pero hacía el mal también. Entonces dice, pero felizmente se arrepintió de su pecado y dijo la verdad a su madre. Dios te bendiga por confesarlo, respondió la madre. Y él le devolvió el dinero. Entonces, el arrepentido devolvió el dinero a su madre. Y su madre lo bendijo. Lo bendijo. ¿Por qué? Porque sabía que se había arrepentido, que se había dado cuenta de su error. Y miren, siendo ella una madre humana, terrenal, llena de imperfecciones, perdonó con amor a su hijo. Imagínense nuestro Padre Celestial, Todopoderoso, ¿cómo no nos va a perdonar también a nosotros? No importa cuántos pecados hayamos cometido, cuántos errores hayamos hecho, si nos arrepentimos de corazón, nuestro Padre nos va a perdonar. Pero tenemos que arrepentirnos de verdad, de corazón, y no volver a cometer los mismos errores. Entonces Dios está siempre dispuesto a perdonarnos. Pero sabemos que antes de llegar al Padre, tenemos que hacerlo a través de Cristo Jesús, porque es Él el Cordero que envió nuestro Padre, su Hijo amado, para liberarnos del pecado. Entonces, arrepentirnos de corazón, pedir perdón por nuestras faltas, por nuestros tropiezos, creer en Cristo Jesús como nuestro Salvador, como el que limpia nuestros pecados, el que nos blanquea, porque estamos con una túnica llena de manchas, de pecados, de muchos colores. Pero nuestro Hijo de Dios, Jesucristo, nos limpia y deja nuestra túnica blanca, sin más pecado, para poder acercarnos al Padre y pedir perdón. ¿No es maravilloso? Nuestro Padre es tan bueno que envió a su Hijo amado para librarnos del pecado, porque con su sangre preciosa nos limpió del pecado, porque tenía que ser perfecto como Jesús lo fue. Entonces, nunca es tarde para pedir perdón, nunca es tarde para arrepentirnos. Aquí en la tierra, para hacer la voluntad de nuestro Padre, para pedir perdón a nuestros seres queridos o a aquellas personas, quizás nuestros vecinos, quizás nuestras amistades, quizás algún conocido, que cometimos algún error. Nunca es tarde para pedir perdón. Seamos humildes, aprendamos a pedir perdón. Y aquellas personas que lastimamos, sean humildes también para poder perdonar. Porque si Dios Todopoderoso es tan misericordioso que nos perdona, ¿quiénes somos nosotros para creernos mejores que Dios y no perdonar a aquel que nos lastimó, verdad? Entonces, tenemos que ser humildes y pedir perdón y también ser humildes y aceptar el perdón, ¿verdad? Entonces, apliquémoslo en nuestra vida diaria. Nunca es tarde y no esperemos para mañana, porque para mañana quizás ya sea muy tarde. Recordemos que la vida no la tenemos comprada. Hoy estamos aquí y más tarde no lo sabemos. Pero mientras tengamos vida, que es ahora, hagamos la voluntad de nuestro Padre. Pidamos perdón a quien nos toque pedir perdón y aprendamos a perdonar también a aquellos que nos lastiman, porque eso es lo que Jesús nos enseñó, el amar a nuestro prójimo y amar en especial a aquellos que nos hacen daño, porque si no, qué de extraordinario tendría amar a aquellos que nos aman,
si hasta los que no lo conocen lo hacen también, ¿verdad? Qué maravilloso aprendizaje este. Y de una madre que bendice a su hijo, porque como madres es importante que siempre hablemos con amor y designemos cosas buenas para nuestros hijos, porque así como bendecimos, también podemos maldecir y hacer mucho daño a nuestros hijos. Así que tengamos mucho cuidado como madres, como padres, como seres humanos, como cristianos, de lo que salga de nuestra boca. Entonces la madre estaba muy contenta y le dijo a su hijo, lo voy a consagrar a Jehová a favor tuyo, lo cual era muy bueno, dárselo a Jehová, ¿verdad? Pero también le dijo, con él haremos un ídolo fundido y otro tallado. Tomó pues 200 monedas y se las llevó a un platero, y el ídolo que hizo fue colocado en un santuario que Micaía hizo. Esto nos hace ver que Micaía tenía un santuario de ídolos, ¿verdad? Porque dice Micaía que tenía muchos ídolos en su colección y tenía también un efod y terafines. Instaló a uno de sus hijos en el cargo de sacerdote. Ok, muchas cosas que entender acá. Primero que la madre dijo, lo voy a consagrar a Jehová. Se lo va a entregar a Jehová, ¿verdad? Para él, por lo que has hecho, en favor tuyo. Lo cual está muy bien porque Jehová es nuestro creador, nuestro Dios todopoderoso, y es a él al que le debemos todo. Pero luego también dijo, con él haremos un ídolo fundido y otro tallado. ¿Esto es algo que agrada a Jehová? Claro que no. Entonces, por un lado, adoraban a Dios y por otro lado, hacían y tenían ídolos que desagradaba por completo a Dios. Y esto nos hace ver lo confundidos espiritualmente que estaban estas personas, ¿verdad? Era, ¿cómo se dice? Estaban mezclando todas las cosas del mundo y de las cosas espirituales que Dios decía que no hay que mezclar con las cosas del mundo. Entonces ellos estaban realmente muy confundidos o no tenían las cosas bien claras. Probablemente se estaban olvidando de las leyes que Dios había puesto. Dios dijo que no hagan ninguna estatua, que no tengan ídolos, que no hagan figuras de barro, ni de plata, ni de oro, ni de madera, ni de nada, que no hagan figuras porque no se necesitan. El Dios no está en una estatua, no necesitan dioses de nada, porque el Dios único y verdadero está en el cielo y está vivo. Entonces parece que ellos se estaban olvidando, ¿verdad? Y estaban confundidos. Dice, presenta un ejemplo detallado de la confusión espiritual y el pecado de Israel durante los días de los jueces, que es lo que estamos leyendo. Y estos capítulos nos muestran lo mal que estaban las cosas, porque, como les digo, por un lado adoraban a Jehová y por otro lado estaban haciendo dioses, ¿verdad? Ahora, algunos creen que lo que se hizo era una imagen de un dios falso. Como sabemos, tenían muchos dioses en esa época, como Baal, Astarot, y otros creen que había hecho una imagen que podría representar a Jehová. Pero ¿qué puede representar a Jehová si no lo conocemos? Si Él está en todas partes, ¿verdad? Entonces, lo único que estaríamos haciendo es lo contrario de lo que Él nos dice. Él nos dice, hagan una imagen mía. Él nos pide, hagan una imagen de dioses, de ídolos. Alaben al sol, a la luna, que yo la creé. No, absolutamente no. Él nos dice, no hagan imágenes talladas. No se inclinen a ninguna imagen hecha por el hombre.
Entonces, eso iba todo lo contrario a los deseos de Jehová, a lo que Jehová nos había enseñado desde un comienzo, donde dice, solo a mí me adorarán, solo ante mí se inclinarán. Yo soy su Dios, ¿verdad? Él es nuestro único Dios. Por eso vemos lo confundidos que estaban por lo que estaban haciendo. Estaban haciendo cosas que desagradaban mucho a Dios. Entonces, en aquellos días, dice, no había rey en Israel y cada uno hacía lo que quería, lo que le parecía recto según su propio entender. Por eso vemos que había tanta confusión, porque la gente no seguía lo que Jehová les había dicho. Jehová ya les había dejado los mandamientos, lo cual tenían que tenerlo grabado en la mente, en sus corazones y aplicarlo. Pero parece que ellos se fueron olvidando de eso, que no había nadie que les hiciera recordar. Pero recordemos que estos mandamientos pasaron de generación en generación y ellos deberían recordarlo, ¿verdad? Pero como sabemos muchas veces, los seres humanos nos olvidamos con mucha facilidad, sobre todo cuando no lo ponemos en práctica, ¿verdad? Entonces dice, no había un rey y por lo tanto cada uno hacía lo que quería. Y esto me lleva a recordar los días de ahora, ¿verdad? Muchas las personas de este mundo hacemos las cosas que nos parece conveniente, ¿verdad? Ay, a mí me parece que eso está mejor, o yo quiero hacer esto. Entonces cada uno hace como le parece conveniente. Y es ahí donde vienen los errores, cuando hacemos las cosas de acuerdo a lo que nos parece. Aquí nos muestran la Biblia y el sentido común nos dice que este tipo de anarquía moral, espiritual y social no trae nada sino destrucción, porque como seres imperfectos, nuestras decisiones serán imperfectas. Por ejemplo, dice, parecía bien a los ojos de Adán y Eva comer el fruto prohibido, pero Dios dijo que estaba mal, pero ellos lo hicieron. A ellos les pareció bien, pero al final terminaron pecando y nosotros pagamos las consecuencias de eso. Le parecía bien a los ojos de los hijos de Jacob el vender a José a la esclavitud, pero Dios dijo que estaba mal. A ellos les pareció correcto. En ese momento era lo que ellos querían y necesitaban hacerlo y lo hicieron. ¿Pero era lo correcto? Claro que no. Actuaron muy mal. Parecía bien a los ojos de Nadab y Abiú el ofrecer fuego extraño a Jehová, porque querían hacerlo para no levantarse más temprano, lo hicieron en la noche. No pasa nada, dice, lo hagamos ahora en la noche y así no nos levantamos tan temprano. ¿Pero era correcto? No, porque estaba mal ante los ojos de Jehová. Él no lo había designado así. Él había dicho que tenían que levantarse temprano a poner el incienso, pero ellos, por no querer levantarse temprano, porque estaban bebiendo demasiado, lo hicieron en la noche y pagaron las consecuencias de sus acciones. ¿Cuál fue? Su vida. Murieron en ese mismo instante. Parecía bien a los ojos del rey David el cometer adulterio con Betsabé y él cubrirlo con asesinato. Pero para Dios eso estaba muy mal. Y luego Dios lo castigó y juzgó a David y a sus hijos. Entonces vemos que cada cosa que los personajes bíblicos hacen según les parece a ellos conveniente, cometen errores, como en el caso de la mamá y en el caso de Micaía. En el caso de la mamá, que iba a ser un ídolo fundido y otro tallado, lo cual está tan lejos de agradar a Jehová. Y también en el caso de Micaía, que tenía muchos ídolos, ¿verdad? Como vemos, parece que tenía como un pequeño templo o un espacio donde tenía sus ídolos, sus estatuas, como muchas veces vemos en la actualidad lugares o personas donde tienen sus santos, sus amuletos de la buena suerte
para que les vaya bien, o su patita de conejo para que les dé la suerte, o su santito para que les vaya bien. Entonces vemos que esto era lo que hacía también Micaía, lo cual era totalmente desagradable ante los ojos de Dios. Dice, ellos, dice, Micaía tenía muchos ídolos en su colección y tenía también un efod. Un efod, como sabemos, era lo que cubría, se ponía encima el sacerdote, el sumo sacerdote, en el templo. Entonces, él quería tener algo que tuviera que ver con Jehová también, con las enseñanzas de Dios. Y tenía también terafines. ¿Qué eran los terafines? Los serafines eran como amuletos que servían para el hogar, para que les vaya bien. Déjenme ver si puedo ver aquí. Ok, dice, los terafines, dice, se traduce también como ídolos domésticos. ¿Qué quiere decir? Ídolos que eran adorados con la esperanza de obtener prosperidad y dirección. Entonces, eran ídolos pequeños, no de los ídolos grandes como de sus dioses que tenían, ¿verdad? Pero eran para la suerte, para la fertilidad, para que les vaya bien en sus cultivos. ¿Y realmente necesitaba Micaía tener todo esto? ¿Era realmente necesario? Claro que no. No necesitamos ni en ese tiempo ni en la actualidad absolutamente nada. No necesitamos imágenes o algo que nos dé fuerza, algo que nos dé valor, algo que nos dé la suerte. Absolutamente. Porque tenemos a Dios, a nuestro Creador, al Dios Todopoderoso, que hace llover todos los días para que pueda crecer el alimento para nosotros. Nuestro Padre que hace que todos los días podamos respirar y vivir, que hace que el mundo siga girando, que tengamos al sol y la luna. El creador de todo, absolutamente todo lo que vemos, todo lo que está en la tierra. Nuestro creador. Y Él nos dice que no necesitamos absolutamente nada, solo necesitamos ponerlo a Él primero. Amarlo con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Ponerlo a Él primero sobre todas las cosas, antes de cualquier decisión, antes de cualquier acción. Y eso está en la Biblia. Y lo que está en la Biblia se hace realidad, es verdad, porque la palabra de Dios es viva, porque se convierte en una realidad cada una de sus promesas. Así como hemos leído, en el tiempo de Noé, ¿verdad? Por ejemplo, en el tiempo de Noé, que había tanta maldad, y Dios dijo, voy a tener que eliminar a esta población porque son tan crueles, y sintió tanta pena. Y les dijo, prepárense a Noé y hagan el arca. Y él confió y lo hizo. Él confió e hizo la voluntad de Dios. Ellos fueron advertidos, los que estaban ahí, que podían arrepentirse y entrar al arca, pero no lo hicieron, no lo escucharon, no quisieron. Igual el día de hoy sabemos que Jesús va a regresar y va a venir a juzgarnos. ¿Nos estamos preparando para ese día? ¿Estamos haciendo algo el día de hoy para estar preparados para ese día? No esperemos que las cosas sean demasiado tardes. Hagamos ahora. Pongamos a nuestro Padre primero. Hagamos su voluntad. Escuchémoslo solo a Él. Y todas y cada una de las promesas que nos dice se harán realidad. ¿Cómo lo vamos a saber? Pues aplicando sus enseñanzas en nuestra vida diaria, poniéndolo a Él primero antes de tomar nuestras propias decisiones, o como decían aquí, lo que me parece, lo que creo conveniente o lo que el mundo me dice. ¿Cómo podemos seguir a lo que el mundo dice si el mundo está tan equivocado, tan errado? Porque es un mundo imperfecto, los seres humanos somos imperfectos. Lo único que nos toca hacer
es seguir al ser perfecto, al Dios Todopoderoso. Él sí es perfecto. Él sabe más que nosotros. Él nos creó a nosotros. Por lo tanto, nosotros debemos escucharlo y obedecerlo. Es lo único. Y solo así podremos estar seguros que estamos actuando correctamente y no haciendo las cosas a nuestra manera, porque es ahí donde vienen los errores, ¿verdad? No hacer las cosas como en ese tiempo hacían, lo que me parecía o lo que cada uno quería hacer. El día de hoy, no hagamos lo que queremos o lo que nos parece. Hagamos lo que Jesús nos enseñó cuando estuvo aquí en la tierra. Hagamos lo que nuestro Padre nos dice que debemos hacer para poder agradarlo, hacer su voluntad. Y no solamente nos sentiremos bien, sino que Dios nos bendecirá. ¿No es maravilloso? Apliquémoslo en nuestras vidas para poder conocer la verdad y también sentir las bendiciones que Dios nos da. Entonces, como sabemos, era un tiempo donde la gente estaba confundida, mezclaba una cosa con otra, hacía algo bien y lo tapaba con el mal, ¿verdad? Un día, dice, llegó a aquel lugar un joven levita. Como sabemos, Jehová había designado solo a los levitas para que sean sacerdotes. Nadie más podía ser levita. Entonces, un día llegó a aquel lugar un joven levita, sacerdote de Belén, que buscaba un buen lugar para vivir. Y entonces se acercó a detenerse en la casa de Micaía. Micaía le preguntó, ¿de dónde vienes? Y él respondió, soy levita de Belén, de Judá, y estoy buscando un lugar para vivir. Ahora, ¿no es raro que un levita esté buscando un lugar para vivir? Se supone que los levitas ya tenían designadas las ciudades o los lugares donde tenían que ir. Ellos tenían que trabajar en el templo o en las ciudades especiales que Dios ya les había puesto. Entonces, lo que él estaba haciendo tampoco estaba correcto, ¿verdad? Luego le dice, bien, quédate conmigo, dijo Micaía, y serás mi sacerdote. Serás mi sacerdote, dice. Entonces, uno, sabemos que en ese tiempo no había rey en Israel. Segundo, dice, había de hecho un rey, pero el Israel debió de reconocer a Jehová Dios como su rey. Pero ya que Israel había rechazado a Dios como rey, estaban sin un buen rey, ¿verdad? Entonces cada uno hacía lo que le parecía, como sabemos. Luego cuando llegó este joven, dice, este hombre, siendo un levita, tenía ciudades en las cuales podía habitar, como les estaba diciendo, y un lugar establecido por Dios para que él ministrara. Pero él quiso hacer lo que mejor le parecía y fue ofreciéndose como un sacerdote para ser contratado, para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Él estaba buscando un lugar para encontrar, pero como les decía, no había necesidad porque Dios ya les tenía designadas las ciudades que los levitas debían hacer. Entonces, lo que él hizo realmente no está bien porque prácticamente es como si se hubiera vendido, ¿verdad? Dice, Micaía quería que este levita se quedara con él y que trabajara como su sacerdote. Él hizo esto porque él quería legitimar su casa de dioses personal al tener, de dioses personal, ¿no? Les dije que tenía como un templito lleno de muchos dioses. Entonces, al tener un sacerdote reconocido oficialmente, el cual serviría ahí. Entonces, muy en el fondo, él sabía que su idolatría era falsa y sin sentido, y él esperaba que esto lo haría legítimo. Pero les digo, ¿sería realmente legítimo poniendo ahí un levita? Claro que no. El levita era el sacerdote para Jehová, no para dioses, y tampoco en cualquier templo. Jehová dijo, ninguno puede hacer un templo donde les dé la gana, porque eso es lo que harían los inicuos. Las otras ciudades, en cualquier sitio ponían sus falsos dioses, y Jehová no deseaba eso.
Entonces, lo que estaba haciendo Micaía estaba totalmente errado. Desde tener un templo de dioses y estatuas y luego contratar a este levita como su sacerdote, también estaba completamente errado, ¿verdad? Entonces le dijo, el levita se contrató hacia la idolatría de Micaía, ¿verdad? El levita fue un ejemplo perfecto de un mercenario, a quien alguien que servía a Dios por lo que podía dar en lugar de servir para glorificar al Señor. Y esto es algo que sucede mucho en la vida actual. Y qué triste, ¿verdad? Porque esas personas van a recibir su castigo. Entonces, dice, hay diferentes maneras en las que los mercenarios obtienen lo que quieren. El pago de dinero para el mercenario es obvio, pero también hay mercenarios emocionales que se meten en el ministerio debido a sus inseguridades y su necesidad de aprobación. Entonces, tengamos mucho cuidado con esto. Agradó pues al levita morar con aquel hombre, ¿verdad? Los arreglos parecieron perfectos para todos, tanto para el levita como para Micaía, que se sintió como si hubiera ganado un hijo. Micaía estaba intentando mantener su relación con Dios a través de traspasar los mandamientos de Dios. ¿Y esto sería algo agradable a Dios? Claro que no, porque Micaía no estaba obedeciendo las leyes y normas de Dios, sino que estaba haciendo las cosas a su manera, como a él le parecía, como él creía correcto. Y eso no agrada, para nada agradaba a Dios. Y el levita se degeneró en un intento de asegurar su propio confort material, ¿verdad? Al comprometerse en quedarse ahí. Porque su deber de él como levita era servir solo a Jehová y no lo estaba haciendo. Entonces Micaía consagró al levita. Ahora, la consagración de Micaía no significa realmente nada, porque él no tenía ninguna autoridad para poder consagrar al sacerdote. Entonces, él no tenía autoridad por parte de Dios para declarar a un levita renegado como apartado, consagró por Dios por el servicio de la casa de los dioses. Entonces, en este hecho trágico, cada persona es culpable de un terrible pecado. Tanto el levita por lo que estaba haciendo y Micaía por lo que estaba haciendo también. Podríamos decir que el levita era más culpable que Micaía. ¿Por qué? Porque el levita, podemos decir esto porque el levita al menos supuestamente debía conocer la palabra de Dios. Pero realmente los dos eran culpables, pero el levita más porque él estaba consagrado, dedicado a servir a Jehová. Pero realmente son los dos, ¿verdad? Entonces vemos que el hecho de consagrarlo no servía absolutamente de nada. Y ninguno de los dos estaba haciendo lo correcto tampoco. Ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote, decía Micaía. La confianza de Micaía era tan falsa como lo fue su consagración, porque realmente no estaba agradando a Jehová, sino se estaba agradando a sí mismo. Ambos estaban basadas en la superstición y no en la palabra de Dios, en lo que ellos creían les parecía y no en la palabra de Dios. Podríamos decir que Micaía era muy sincero, pero estaba totalmente equivocado. Sinceramente es buena, sinceridad es buena, pero no te lleva a ningún lado si no está acoplada con la verdad, ¿verdad? Podemos ser sinceros, pero si no lo hacemos, si no somos sinceros, realmente de corazón, haciendo las cosas con la verdad, de nada sirve. Y de nada sirve ser sinceros, como dice, si no actuamos con la verdad, si no decimos la verdad. Una persona que sinceramente piensa que puede nada, que puede nada a través del océano Pacífico, se ahogará, así como la persona que no es tan sincera. Y si una persona que sinceramente piensa que puede nadar a través del océano Pacífico, se ahogará, así como la persona que no es tan sincera. Entonces, lo que está haciendo porque a él le parece, porque él cree, está siendo sincero según él consigo mismo, pero no está siendo sincero o haciendo las cosas de verdad, de acuerdo a las enseñanzas
y a las leyes que Dios había marcado. Jehová les dio las leyes y normas que tenían que seguir. La primera y básica, amar a Dios por sobre todas las cosas. Y él no lo estaba haciendo. Segunda, que no podías inclinarte ni adorar ninguna imagen hecha por el hombre. Y él lo estaba haciendo. Tercero, la adoración a Jehová era sin hacer ningún templo ni ninguna levantar nada para él, porque solamente lo podían hacer si él decía: en tal sitio quiero que armen el templo, en tal sitio quiero que me den gracias. Si Jehová mismo no lo declaraba o no decía dónde, no se podía hacer. Y era algo que Micaía estaba haciendo. Y cuarto, como sabemos, el levita actuó muy mal, porque estaba buscando un lugar donde vivir cuando él ya tenía las ciudades designadas y los templos designados donde podían ir. Él tenía que buscar a qué templo iba a ir a servir a Jehová, a qué ciudad había necesidad para servir, y no buscar en la casa de alguien, y mucho menos recibir pago por esto, ¿verdad? Era algo totalmente rechazable, y mucho menos él sabía que tenía dioses, Micaía, que tenía estatuas, mucho menos eso. Entonces, realmente ninguno de los dos estaba actuando bien. Como decía, amo a Jehová, pero por otra mano estaban adorando dioses. Esto nos pasa también a nosotros a veces. Decimos que amamos a Dios, pero hacemos las cosas a nuestra manera. Analicemos y veámonos nosotros mismos en qué estamos fallando, y qué debemos mejorar para demostrar que de verdad estamos haciendo la voluntad de nuestro Padre, de nuestro Creador, y estamos haciendo las cosas que le agradan a Él. Y démonos cuenta si en algo estamos fallando, tratar de cambiar eso, alejarnos de eso, o botarlo aquello que nos esté evitando darle la gloria a nuestro Padre. Que Dios los bendiga, amigos.